Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos ante tu presencia. Venimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, te rogamos que nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría. Señor, mis hermanitos sean edificados y te alabamos, Señor, te exaltamos, porque tú eres bueno, tú eres santo. Y ahora, Señor, mi Dios, toca los corazones, te lo rogamos. Henos aquí, Señor, habla que tus siervos oyen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 4 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Perfeccionar a los santos. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén, hermanitos. Claro que esto habla acerca de la unidad en el Espíritu. Que seamos uno, hermanos amados. Primeramente, está diciendo desde el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Hermanitos amados, solamente con este pasaje podríamos extendernos en toda la transmisión. Solamente hablando de este tema, hermanitos, soportarnos. ¿Por qué es necesario soportarnos con paciencia en amor los unos a los otros? Hermanos amados, todos aquellos que tienen tiempo congregándose desde que recibieron a Cristo Jesús, saben que a veces es complicado concordar, estar de acuerdo con otros. A veces porque uno es espiritual y otro es carnal. A veces porque uno es de Cristo. Y hay pocos que no lo son. Y se considera, tenemos diferencias porque yo soy de Cristo y él no. O más drástico, hermanito, se llega a pensar, yo soy de Dios y el otro es del diablo. Hermanos, cosas así. Pero aquí dice que nos soportemos en paciencia. Soportar a su hermano. Bueno, hermanitos, yo lo veo desde este punto de vista bíblico y espiritual. Mi hermano, tal como yo, tiene la parte espiritual. Claro, nueva criatura, su naturaleza como nueva criatura. Pero tiene que madurar, igual que yo. Tiene que ser moldeado, igual que yo. Su carácter tiene que ser formado al carácter de Cristo, al igual que yo. Y mientras estamos en ese proceso, pues claro que va a haber cosas carnales de parte mía y de parte de él. Entonces, en tanto, tengo que soportarlo y él tendrá que soportarme. O sea, hablo en general. Cuando uno se congrega y todos tenemos distinto carácter, temperamento, personalidad, conducta, actitud, todo, hermanitos, eso es lo que encierra esto. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
Se requiere amor para soportar, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Se acordará usted. Ahora el 3. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, estemos unidos con paz. 4. Un solo cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Un solo Espíritu, nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, Jesús es el Señor. Una sola fe, la fe en Cristo, en su palabra. Un solo bautismo, no 2 bautismos. Me refiero, hermanitos, no al tema de que hay bautismo en agua y bautismo en fuego. No. Eso sí son 2. Sino cuando se predica que te tienes que rebautizar, porque solamente se debe de hacer en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo predican, lo promueven los unitarios, only Jesus, o solo Jesús. Es una secta. Debe de haber un solo bautismo. Dice 6, un solo Dios y Padre de todos. En verdad, hermanitos, está escrito en otra parte, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que hay un solo Dios, dice, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se le dio, hermanitos, y conforme a la gracia, dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y aquí entra en una profundidad teológica, real, espiritual, es un hecho lo que vamos a leer. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Habla de nuestro Señor Jesús. Claro, hermanitos, que en síntesis podemos decir, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Claro que eso es un hecho, es verdad. Ahora se añade a esa misma obra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, para eso necesitamos el contexto. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se refiere, mis hermanitos, a la obra del Señor Jesús una vez que Él murió. ¿Qué pasó con Él? Cuando su cuerpecito quedó sepultado, bueno, en la sepultura nueva, jamás usada. Por eso dice que no vio corrupción y no estuvo en un lugar sucio su cuerpo, ni tampoco entró en estado de descomposición. Él es santo en todas las áreas, hermanitos. Entonces, cuando ya Él fue sepultado, ¿qué pasó con lo demás de su ser? Ya que acuérdese que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y somos tripartitas, y Él también se hizo carne. Entonces, en otra parte dice, Dios es espíritu, y es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Habla de el Padre. Dios es espíritu. Y también dice en otra parte, a Dios jamás nadie lo ha visto, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Bueno, el Hijo, Él tomó forma humana, tomó carne, y ahora, hermanitos, entendemos, su carne quedó sepultada. Pero ¿qué pasó en estos términos? Le voy a hablar de la forma más sencilla. ¿Qué pasó con su alma y su espíritu? Mientras Él estaba muerto, pasó esto. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra, fue, hermanitos, a lo más bajo, al centro de la tierra. Se le puede conocer como infierno. También al lado el seno de Abraham. Se ha hablado en estas transmisiones de ese tema, que nadie iba al cielo antes de Cristo, sino que iban a un lugar llamado seno de Abraham, y a eso se refiere la palabra cautividad. No cautividad mala, como cuando eran cautivos en Babilonia, Asiria y todo ello, no, sino que estaban en el seno de Abraham, a esas partes más bajas. Mientras su cuerpo estaba aquí sepultado, él descendió a esas partes más bajas de la tierra. Y hermanitos amados, ¿qué más pasó? Dice verso 10: el que descendió, el que bajó, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él, hermanitos, tanto fue a las partes más bajas de la tierra y tanto subió a lo más alto. ¿Se acuerdan cuando él había resucitado, que María había ido, hermanitos, con otras a ungir su cuerpo, a seguir el proceso de embalsamar su cuerpo? Pero no hallaron más que la piedra abierta, o sea, recorrida, y al ángel que les habló: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Y él dijo, ella dijo, pensando que era el jardinero, dijo: maestro, Señor, si tú sabes dónde lo pusieron, dime, para que vayamos. Y era el Señor Jesús al que le hablaba. Y ella, como toda mujercita llena de amor, cariño, respeto, fe, devoción, ella quiso postrarse, quiso abrazarlo, quiso, hermanitos, tener contacto de afecto hermoso. Pero él dijo: suéltame, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y luego los veré allá en Galilea. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque no se dejó tocar por María, porque él decía: subo a mi Padre. O sea, cuando él murió, fue sepultado, descendió a las partes más bajas, pero, por así decir, no había tenido contacto nuevamente, presencialmente, con el Padre. No, porque todo el proceso era morir, descender a las partes más bajas, y ahora tenía que subir con el Padre, de estar con el Padre, ya con ese cuerpo resucitado. Y en otras partes dice que traspasó los cielos y nos dio acceso al cielo. Claro que sí. Eso también significa que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando él entregó el Espíritu. O sea, hay acceso al Padre por su causa, por la sangre de Cristo. Ahora, sigo leyendo y conecto versículo 9 en adelante. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, lo que le mencionaba ahorita, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. 11. Ahora dice: y él mismo constituyó, y ya va a mencionar a quienes constituyó. Antes de continuar con el verso 11, entonces le aclaro que cuando dice en el verso 8: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, parece que está dividido en dos partes, mis hermanitos. Número 1, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. 1, eso fue. Ahora 2, y dio dones a los hombres, y es lo que se va a ver a continuación. Ahora, mis hermanitos, ya que vimos que subió a lo alto llevó cautiva la cautividad, es cuando se entiende que todos los que estaban en el seno de Abraham, lugar de reposo, lugar de consuelo, allí, hermanitos, todos los justos que no iban al cielo al morir, nadie iba al cielo,
hasta que el Señor Jesús nos dio acceso al cielo. Ahora ya no existe ese seno de Abraham, no hay nadie ahí. Ya, hermanitos, fue vaciado ese lugar, porque los que estaban allí se los llevó al cielo. A eso se refiere, llevó cautiva la cautividad. Hermanitos, miles y miles de justos durante todo el tiempo. Claro, se entiende el primer periodo, 2000 años, Adán hasta Noé. La vida de Noé le agradó a Dios. De Noé hasta la primer venida de Cristo, otros 2000 años. De Cristo para acá, otros 2000 años, van 6000. Más el milenio, 7000. Y hermanitos, se cumplirá el periodo del humano en la tierra. Bueno, entonces, como no iban al cielo, iban al seno de Abraham, y allí estaban, y cuando él murió y descendió a las partes más bajas, allí estaban todos los justos que cumplían la ley, claro. Ahora, hermanitos, fueron llevados al cielo. Llevó cautiva la cautividad. Ahora, todos ellos están en el cielo. A eso se refiere, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, ahora vemos esa parte, dio dones a los hombres. Eso equivale al verso 11. Y él mismo, estos son los dones que dio a los hombres, él mismo constituyó, nótelo bien, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De aquí, mis hermanitos, como también se menciona en Corintios 12, en Romanos, también los 5 ministerios. Se dice que los 5 ministerios son los dedos de la mano de Dios. Como una mano tiene 5 dedos, de ahí se dice, oh, son la mano de Dios los 5 ministerios, como si cada uno fuera un dedo. Y aquí vienen mencionados cuáles son esos ministerios. Y acuérdense, hermanitos, dones se le dieron a los hombres. Podemos ver los dones espirituales de 1 de Corintios 12. Pero una cosa es don y otra cosa es ministerio. Por ejemplo, si hay alguien que dice que ya no hay profetas, yo lo entiendo que los hay, pero no a la magnitud ni nivel de los antiguos como profetas mayores o menores, sino en más generalizado, en todo el mundo, hay profetas locales. Locales. Así se entiende un poquito más sencillo. O sea que sí los hay, pero no del tamaño como eran los del Antiguo Testamento. Como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista incluso. No a ese calibre, pero sí los hay. Ahora, una cosa es que un hermano o una hermana tenga el don de profecía. Eso es una cosa, don de profecía, o que tenga ministerio profético. Son dos niveles diferentes, donde profecía lo puede tener un jovencito, un anciano, un adulto, ya que los jóvenes profetizarán, dice Joel, y está escrito en Hechos, ya que los ancianos soñarán sueños proféticos, claro. Entonces, puede haber gente con don de profecía, pero también puede haber ministerio profético, al que sí se le puede llamar Hanabí. Y eso es profeta. Profeta, el profeta. Sin embargo, no del tamaño como los del Antiguo Testamento. Pueden existir. Ha habido, hermanitos, mucho debate ahora en el caso de los apóstoles. Si existen o no. Si hay actualmente apóstoles o ya no existen. Bueno, tenemos a los apóstoles que dejaron un fundamento, quiere decir el Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo era un apóstol de los 12, escribió el Evangelio según Mateo. Hermanitos, Juan, apóstol Juan, escribió el Evangelio de Juan. Bueno, Lucas no era apóstol, era un médico, era un doctor. Y Marcos era Juan Marcos, el sobrino del apóstol Pablo.
Y hermanitos amados, él pues no era de los 12, no era apóstol pues, pero los otros sí. Y por ejemplo Pablo nos dejó sus cartas que se le conocen como epístolas o cartas paulinas de Pablo. Pedro dejó sus cartas también. Y de ahí vemos más libros como el de Santiago. Santiago equivale a Jacobo y era hermanastro del Señor Jesús. Vemos, hermanitos, también el libro de Judas, está pegado a Apocalipsis, no el Iscariote, claro. Vemos Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Ellos, con esos escritos, dejaron su fundamento, al que hoy se le conoce, y aquí se ha enseñado, que ese es el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Sus escritos son la guía para la iglesia en todo este tiempo de gracia. Es la palabra de Dios. Así que mis hermanitos, bueno, lo veo espiritualmente, y esto es mi concepto, hermanitos, en cuanto a que si hay apóstoles actualmente o no los hay. Tenemos el fundamento de los apóstoles. Hasta Pedro le llama la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras. ¿Harían falta apóstoles, siendo que tenemos fundamento de los apóstoles? Ahora, claro que el Señor los ha dispuesto y es uno de los ministerios. Y en verdad, yo sí creo que haya apóstoles. El problema es que no son al nivel de los 12. No son tan grandes como aluden serlo, y a la vez no, hermanitos, son como los que se han llamado autonombrado apóstoles. Los que se autonombran apóstoles es un título muy grande, hermanitos. Yo no me atrevería jamás, ni busco ese título de que un día me llamen apóstol. ¿Para qué? ¿Para qué si tenemos el fundamento de los apóstoles? Ahora, si hay un síntoma que los mueve a buscar el apostolado o el título de apóstol a muchos, y ese síntoma, eso que los mueve, se llama altivez. Quieren ser mejores, más altos e importantes que otros. Pero los apóstoles tienen varios requisitos, está escrito. Pero entre esos, tuvieron que fundar iglesias. Pero otra cosa más, tuvieron que haber visto al Señor Jesús. El apóstol Pablo también lo mencionó. ¿Acaso no he visto al Señor Jesús? Y claro, hermanitos amados, esto habla en revelación, no personalmente, porque acuérdese que él no estuvo con los 12, sino después el Señor se le presentó, y hermanos amados, pues fue cuando iba para Damasco. Entonces, sí, hermanitos, puede haberlos, pero la verdad es que no deben de autonombrarse, sino que es el Señor el que lo dispone. Dice 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo sí llenaba los requisitos. Él vio al Señor, pero no con los 12. Y él mismo lo dice, como un abortivo se me presentó a mí. Abortivo, él decía, soy como un abortivo. Todos los demás son hermosos, son legítimos, son hijos. Y yo, el más pequeño de todos los apóstoles, el más grande de los pecadores, y como un abortivo se me apareció a mí. Y sí lo vio. ¿Qué apóstol de estos que se autodenominan así ha visto al Señor? Muchos ni lo conocen y se llaman apóstoles, autonombrados. Entonces sí creo en el apostolado. Si hicieran falta, por ejemplo, un líder a nivel concilio, un presidente de una denominación, organización, AR, concilio, claro que hacen falta.
Y el Señor les llama obispos, que equivale a líderes. El que anhela obispado, buena obra desea. Líderes, liderazgo, claro que sí. Ancianos, claro que sí. Lo que se le llama, hermanitos, cuerpo ministerial y de muchas maneras, pero son los líderes, claro que sí. Pero de eso a que se autonombren apóstoles para hacerse importantes, tal vez ni siquiera han fundado una iglesia y ya se llaman apóstoles. Una cosa es que les hayan dado, encomendado una iglesia ya hecha, ya construida, ya fundada, y cambió de pastor y lo ponen de pastor y ya se llaman apóstoles si ni siquiera ellos fundaron su propia iglesia. Bueno, son tantas controversias debido a que estamos en los últimos tiempos, hermanitos. También se les llama en Apocalipsis, ¿has probado? Se le dice también a los efesios, a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, sino que también son sinagoga de Satanás. También se le dice a los que se dicen ser judíos, y no lo son. En este caso, para Filadelfia, se le dice eso. Entonces, hay falsos apóstoles, hermanitos. Ese es el problema. Si no estuviéramos en esta época, en este tiempo, sí, podríamos decir, ese hermanito y ese que es tanto usado por Dios y es tan famoso y tiene la unción, sí, no sería difícil pensar que es un apóstol, si ha visto al Señor Jesús, incluso está en revelación. Pero eso ya ha pasado, mis hermanitos. Esos hombres de Dios ya han partido con el Señor. Y los que ahora hay no son apóstoles cuando se autonombran, sino que pretenden serlo. Y hermanitos, se sacian, se sienten seguros y complacidos con un título, con una credencial. Si hubiera en verdad un apóstol, que sí tiene, incluso deben de tener todos los ministerios y todos los dones, hermanitos. Un apóstol, todos los ministerios. Un apóstol es evangelista, un apóstol es profeta, un apóstol es maestro, un apóstol es pastor, fundador de iglesias. Si tuvieran eso y Dios les da el título, pero son usados, son humildes y no están buscando títulos, los podría ver, pero no al calibre de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Felipe, ni de Bartolomé, no de ese grado, pero sí más local. Así que mis hermanitos, sí, pero el problema es que no son los que dicen que son los actuales, pero podría haberlos. Ahora, si estos que se dicen ser apóstoles actualmente solo lo hacen y tienen ese título, pues para sus propias vidas, propios intereses, propio provecho, propia conveniencia, pues son falsos, porque ni siquiera aman ni a las almas, ni a la obra de Dios, ni a la iglesia de Dios. Bueno, volviendo entonces, hermanitos, dice, versículo 11, y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, ya vimos, a otros profetas. Profetas, sí, hermanitos, don de profeta o ministerio profético puede ser, pero no al nivel de Elías, Eliseo, sino más local también. A otros evangelistas, los hay, claro que sí. A otros pastores, también los hay. Y maestros, son 5, hermanos amados, 5 ministerios. Ahora, ¿con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo de estos ministerios? 12. A fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, para la obra del ministerio. De la iglesia salen los ministerios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de los hermanos, hijos de Dios, cuerpo de Cristo, es lo mismo. 13. Hasta, esa es la meta, mis hermanitos, la causa de los ministerios, el propósito, el objetivo de los ministerios es para perfeccionar a los santos, vimos en el 12, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos, la iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, y claro,
los que son de Dios, porque también hay los que no son y están infiltrados. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, podemos decir ya, hermanitos, la plenitud, la fe perfecta, ya el máximo nivel, por así decir, a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una profecía, hermanitos, y es para el milenio, que todos conocerán a Dios y nadie dirá conoce a Dios, porque todos lo conocerán y a plenitud. Será conocido el Señor reinando desde Jerusalén y ya todos lo conocerán, hermanitos, a plenitud. Bueno, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Hombre perfecto, se refiere a nosotros. Un día seremos perfectos. Y claro, mis hermanitos, cuanto más en el arrebatamiento, que seremos transformados a incorruptible. Y se ha dicho, incorruptible ya no se ensucia, no se puede corromper, no puede pecar. Ya no se puede ensuciar, es incorruptible. Bueno, dice, al hombre perfecto. Un día llegaremos a esa medida, hermanitos, al hombre perfecto. Luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo simplifico, así, hermanitos, como es Cristo, a su estatura, a su plenitud. Seremos, en otra parte dice, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero en aquel día seremos como Él es. Hermanitos, es profético, claro. Entonces, hermanitos, tengo cuidado y que se entienda lo más claramente posible y espiritualmente, porque hay un argumento opuesto, carnal y hasta diabólico. Ese argumento parece que va de acorde con esto, pero no es de Dios, es satánico. El argumento, nadie es perfecto. Hermanitos, cuidado con esa frase, que usted la diga o que un cristiano la diga, nadie es perfecto. Bueno, hermanitos, si vemos como está aquí, que un día sí lo seremos, pero no, ese argumento no proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque parece una realidad, y yo nunca lo digo en el púlpito, hermanitos, no digo, hermanos, nadie es perfecto. Jamás lo menciono, hermanos. Usted no lo va a oír en este púlpito que yo diga, hermanos, nadie es perfecto. No, cuidado con ello. Yo nunca lo he dicho, hermanitos. Se ha oído cuando la gente y hasta cristianos y ministros dicen, nadie es perfecto. ¿Qué están queriendo decir? Que entonces, como no se es perfecto, se puede actuar de cualquier forma, porque nadie es perfecto. Se toma ese argumento como una justificación para pecar. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, todo mundo lo hace. No, mis hermanos. Ahora, teológicamente y espiritualmente, una vez dijo el Señor Jesús, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro que tiene su contexto. La palabra perfecto no abarca lo general, sino lo específico. ¿Y cuál específico? ¿En qué se debía de ser perfecto? A lo que se refería el Señor Jesús. En el trato, hermanitos, con los demás. Ser perdonador, piadoso, tratar bien, amar a los enemigos. En ese contexto, se lo leo, por ejemplo, Mateo 5:48, rápidamente se lo leo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el contexto empieza desde el 43, 44 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Parafraseado puede ser, para que se parezcan a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, o llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo dijo el Señor. Y claro, en ese contexto y en ese tema del trato incluso a los enemigos. No perfecto en general, pero sí en ese contexto. Y Él dijo, sean perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces sí, se espera una perfección en esa área. Y hermanitos amados, y aquí está la promesa de que hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, bueno, hermanitos, eso no descarta que hoy procuremos la perfección. Aunque se diga, se argumente, nadie es perfecto. Sí, en cierto punto y relativamente hasta se podría tener razón, porque nuestro cuerpo aún no ha sido transformado, glorificado, transformado incorruptible. Bueno, pero no es justificante, hermanitos, para pecar. ¿Por qué? Porque al decir nadie es perfecto, es como decir yo peco, pues nadie es perfecto, todos pecan. No tome así eso. Está bien que vamos a llegar a esa medida un día, pero no tenemos licencia para pecar. Ahora, dice hermanitos 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estemos allá, tendremos esa estatura, esa medida. Continúa con el 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, porque por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. O sea, ya no seremos fluctuantes, movibles, y que no nos van a engañar, pues. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es en tanto que estamos aquí en la tierra, hermanitos. Todo este proceso como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Vamos cada día perfeccionándonos. Claro que sí. Así que es delicado, hermanitos. Es peligroso decir nadie es perfecto. Es delicadísimo. Más bien tome la palabra. Vamos a esa perfección. 13. Le repito el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hermanitos, al hombre perfecto. Vamos para allá, mis hermanos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios, como dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso es el ministerio de estos que están aquí mencionados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Te damos honra, gloria, alabanza. Cada día nos perfeccionas. Estamos en todo ese trayecto, Señor. Gracias. Y tenemos esa meta: llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como dice tu palabra, seremos como tú eres. Pero no por nosotros, Señor, sino por ti. Todo lo hiciste tú. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Ayuda a mis hermanitos a perfeccionarse cada día. Para eso son los ministerios, para perfeccionar a los santos, dice tu palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Señor, ayuda a mis hermanitos. Sean perfeccionados cada día en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente en este hermoso día, hermanitos. Amén.